Creak. Sentí una mirada penetrante en mi espalda desde el momento en que giré el picaporte hasta que salí al pasillo. Una sensación refrescante me recorrió al notar que su reacción había sido diferente a cuando entré a la habitación. Sin embargo, decidí no prestarle atención a nada de eso. El duque no era un personaje en el que necesitara despertar interés, y era alguien con quien no tendría que lidiar hasta el final, en la ceremonia de mayoría de edad. Clac. Cerré suavemente la puerta detrás de mí y me di la vuelta. Fue entonces cuando, estoy seguro de que te dije que vivieras como un ratón, sin causar alboroto alguno. Ah. Una voz fría me perforó los oídos. Me giré, sorprendida. Allí, en el pasillo donde dominaba la sombra, había una figura parada en una posición desagradable. En la oscuridad, pude distinguir las letras brillantes que decían, interés 0%. Cabello negro apenas visible, ojos azul hielo. Era Derrick, el primogénito de la familia ducal. Emily. Una sirvienta leal que trabajó para esta familia por casi 10 años. Paso, paso. Derrick salió de la sombra. El hombre que cruzó el gran pasillo en un instante, llegó frente a mí en poco tiempo. Me miraba desde arriba con una expresión afilada en los ojos. Como si estuviera viendo basura. No había hecho nada malo, pero aún así tuve que encogerme ante el odio y el desprecio que me transmitía. Nadie quería ser tu sirvienta personal, aunque dijéramos que pagaríamos extra. De entre todas las sirvientas, hubo una que se ofreció voluntariamente para servirte. Y parece que hoy fue su final. Porque perdiste la cabeza y la echaste, sin saber tu lugar. Sentí que la injusticia me hervía por dentro ante las palabras de Derrick. ¿Cuándo fue que perdí la cabeza para echarla? La que estaba más loca que yo era esa de cabello rosa. Y fui yo quien casi termina muerta por comer esa comida podrida. Quería gritar por la frustración de esta situación. Lo que me detuvo fue el interés 0% sobre la cabeza de Derrick. Contente. Si baja más de eso, estoy muerta. Inhalé y exhalé varias veces para calmarme, interés 0%. 0%. Ya estaba agotada luego de hablar con el duque. Además, como solo me había concentrado en desactivar las opciones, no recordaba mucho de lo que pasaba en esta escena del juego. Por eso, decidí usar un poco de ayuda del sistema. Opciones. Activadas. Opción 1. Ja. Seguro te atendía en la cama por las noches, ¿no? Opción 2. Tal vez la echaron porque hizo algo que merecía ser castigado. Opción 3. Mirada fulminante sin decir palabra. Al ver las opciones, me apuré a gritar mentalmente, opciones, desactivadas, desactivadas. ¿Quieres desactivar las opciones? Sí, /diagonal no. Rápidamente presioné, sí. Si elegía una de esas tres, estaba condenada. Debió pasar bastante tiempo haciendo eso, porque la mirada de Derrick se volvió aún más fría. Ah. Parece que mis palabras ya no significan nada para ti. Su mirada era tan filosa que parecía que iba a matarme. No tuve más opción que abrir la boca. Pido disculpas por el alboroto. ¿Cuántas veces tendría que pedir perdón de esta forma aunque no hubiera hecho nada malo? También era una persona con orgullo, así que me repugnaba y dolía tener que agachar la cabeza como una esclava. Pero eso no importaba si el objetivo era sobrevivir. Además, estas personas no eran reales. Solo personajes falsos de un juego. Esa perra me arañó y me dejó una cicatriz aquí, padre. Hermano. Por supuesto, una perra ratonera actúa como mendiga. En mi vida anterior, también supliqué muchas veces por perdón antes de poder irme a vivir sola. Esta situación era igual a aquella. En mi vida pasada, no es que mi vida estuviera en peligro como ahora si no pedía perdón. Pero era bastante joven en ese entonces, y todo parecía mortal. Por eso viví suplicando en el suelo, al punto de que mis manos parecían pies. Comparado con eso, esto no era algo por lo cual sentirme tan injustamente tratada. Penélope fue quien armó el escándalo, no yo. Quizás, debido a mi experiencia pasada, suplicar para sobrevivir ya no me resultaba difícil. Esto se siente desagradablemente familiar. Abrí la boca, recordando mi vida anterior.
Tal como dijiste, hasta ahora no supe cuál era mi lugar. ¿Qué? Fue mi culpa no haber manejado bien la situación desde el principio, así que no necesitas despedirla. Estaba regresando a mi habitación luego de disculparme con padre. Al escuchar mis palabras, la expresión de Derrick se volvió extraña. Sus ojos azulados, un poco más abiertos, resultaban refrescantes de ver. Fue una reacción similar a la del duque. Volví a hablar. Repetir estas líneas no era difícil, ya las había dicho muchas veces antes. Viviré tan tranquila a partir de ahora que ni siquiera notarás mi presencia. Así que por favor, perdóname esta vez. Bajé la cabeza. ¿Habré sonado demasiado apagada? Me di cuenta de lo poco sincero de mi tono y comencé a preocuparme. Pero no me iba a cortar el cuello de repente, incluso en un juego cruel como este. Esperé una respuesta con la mente ligera, confiando en que esta no era una escena donde el cruel príncipe psicópata estuviera involucrado. Solo quería que esto terminara pronto y volver a mi habitación. Incluso estar de pie era una tortura. Ahora que lo pensaba, mi cuerpo no estaba en condiciones por el incidente de la mañana con la sirvienta, y no había comido nada desde entonces. Derrick habló después de más de 5 minutos, contrario a mi deseo de que esto acabara rápido. Esta vez. Te perdonaré solo esta vez. Sin darme oportunidad de agradecerle, añadió, sin embargo, ten en cuenta que será la última vez que perdone un comportamiento así. Fue una respuesta aún más desagradable que la del duque. Sentí alivio de que no fuera una sentencia de muerte como temía. Pero no logré pronunciar ni una palabra de agradecimiento, por más que lo intentara. Sí, sí. Esto es solo por mi seguridad. Me incliné y me agaché con un asco similar al que sentí ante el primer bastardo en mi vida pasada. Después de eso, me di vuelta para regresar a mi habitación. Fue entonces cuando, me dolía la cabeza, me sentía mareada y con náuseas. Mi vista se volvió borrosa. No sé si fue el alivio repentino de no haber muerto, pero mis piernas perdieron toda fuerza. Pronto perdí el equilibrio y tropecé. Estoy cayendo. Me acercaba al suelo. ¡Tac! Alguien me sujetó bruscamente del hombro. Oye. Sentí como me jalaban hacia arriba. Giré la cabeza y vi unos ojos azul ardiente justo frente a los míos. Derrick me había atrapado antes de que cayera. Escuché que comiste comida podrida. Sentí que mi mente regresaba al oír su voz sin emociones. Me preguntó mientras yo lo miraba, sorprendida. ¿No necesitas un médico? Mi mente revuelta se tranquilizó de inmediato. Lo sabía. Él sabía que no había sido culpa de Penélope. Lo sabía, pero aún así intentó cargarme con toda la responsabilidad, incluso la falta de la sirvienta. Si no hubiera pedido perdón, probablemente me habría matado sin dudarlo. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. No, joven amo. Tac, solté su mano de un tirón. Fue un acto reflejo de mis instintos de supervivencia. Pero me arrepentí al instante. Seguro le pareció desagradable, así que forcé una sonrisa en mi rostro. Ya le dije hace un momento que haré todo lo posible para que ni siquiera note mi presencia. Así que, ocúpese de sus propios asuntos. Con su permiso. Me incliné una vez más y me alejé rápidamente. Probablemente me veía ridícula, caminando tan rápido por el pasillo que parecía que huía de algo. Pero era correcto. Me aterraba que sacara su espada contra mí. No me di cuenta, mientras bajaba las escaleras apresuradamente, de la expresión del hombre que quedó atrás. El joven amo, ¿eh? Derrick repitió inesperadamente lo que Penélope había dicho antes de irse. La perra ni siquiera podía llamar padre al duque, pero siempre lo llamaba a él y a Renal hermano. La imagen de su rostro pálido cuando la atrapó al caer no salía de su mente. Sus ojos azules brillaban mientras observaba cómo Penélope se alejaba como si huyera. Pero pronto, se giró como si ya no le interesara. Interés 5%, sobre su cabeza brillaban letras blancas que Penélope no logró notar.